Bien, en esta oportunidad vamos a hablar de cuándo una función es continua. Entonces, lo que vamos a analizar es la continuidad de las funciones en un determinado punto. ¿Sí? Continuidad de una función. Obviamente, cuando nosotros hablemos de continuidad, lo que vamos a estar pensando es que vamos a estar trabajando con funciones que pueden ser continuas o pueden ser discontinuas. ¿Cuándo una función va a ser continua? Y cuando yo, por ejemplo, para graficarla no tengo que levantar el lápiz, ¿sí? Entonces yo acá tomé valores de x, esos valores de x los reemplazo en la función, me dan valores de y, marqué todos los puntos y trazo continuamente el gráfico de la función. Esto sería una función continua. ¿Cuáles serían funciones continuas? La lineal, la cuadrática, la cúbica, la exponencial, la logarítmica, la trigonométrica. ¿Sí? Son todas funciones que son continuas. En cambio, hay otras funciones que pueden pasar dos cosas, que sean funciones por tramos, como conocemos, en donde vamos a analizar distintos tramos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podría ser una función que tome valores con un determinado valor A, ¿sí? Y que tome de los valores más chiquitos que A tenga una función, ¿sí? Y para los valores más grandes que A, por ejemplo, tenga otra, una recta podría ser. O por ejemplo, nos puede pasar acá, vemos claramente que acá tenemos una función por tramos o por trozos en donde tuve que levantar el lápiz para poder graficar toda la función completa. O podría ser también que tenga una función en donde haya una asíntota, ¿sí? Una asíntota en un valor A de x, en donde esta función tenga, por ejemplo, una parte por aquí y otra parte por aquí. ¿Sí? Entonces, este tipo de funciones también son funciones discontinuas. Estas son discontinuidades distintas, que después vamos a ver cómo se llaman y cómo se analizan. En esta, la discontinuidad tiene que ver con que la función de un lado llega hasta un punto y después del otro lado, para los valores más grandes que A, la función toma valores más grandes que A sin incluirlo, ¿sí? Entonces este tipo de funciones por trozos, y esta función es una función en donde aparece esta asíntota y cuando me acerco a un determinado valor de A por la derecha, que es lo que habíamos hablado cuando vimos los límites, la función tiende a más infinito, y cuando me acerco por valores más chiquitos que me acerco a la función tiende a menos infinito, ¿sí? Entonces esto va a tener que ver con las asíntotas y si existe o no existe el límite, ¿bien? Y este va a ser otro tipo de discontinuidades. Nosotros cuando hablemos de discontinuidades vamos a hablar de algunas condiciones que tenemos que cumplir para que esta función sea continua o discontinua, ¿sí? Son tres condiciones. La primera condición es que exista la función en ese valor A que nosotros queremos analizar. ¿Qué quiere decir esto, que exista la función? Bueno, que yo que exista un valor de x del dominio, que cuando yo lo reemplazo en esa función me da un valor de y, ¿sí? O sea, la función existe en ese valor de x, o en este caso en este valor de a. La segunda condición es que exista el límite cuando x tiende a ese valor de esa función. Para que exista el límite, nosotros tenemos que plantear que tienen que existir los dos límites laterales, que ya vimos lo que eran, ¿no? Entonces, para que pase esto, ¿sí? Tiene que pasar que el límite cuando x tiende a A por derecha de esa función sea igual, ¿sí? Existan y sean iguales al límite cuando x tiende a A por izquierda de esa función. Si esto pasaba, habíamos dicho, entonces existía el límite, ¿bien? Y la tercera condición que tiene que cumplirse es que estas dos cosas que yo planteé primero, estas dos condiciones, sean iguales. Es decir, que la función evaluada en ese valor A me dé el mismo número que el límite cuando x tiende a A, ¿sí? De esa función. Entonces quiere decir que cuando esto pasa, esa función es continua. Si se cumplen las tres condiciones, la función es continua, ¿sí? Si no se cumple alguna de esas tres condiciones,
o dos condiciones, la función pasa a ser discontinua. Entonces, si se cumplen las tres funciones, las tres condiciones, entonces significa esto, la función es continua en ese valor de x, ¿sí? Continua en x igual a. Tiene que pasar esto para que la función, esta es mi condición. Si se cumplen las tres condiciones, entonces la función es continua. Por lo tanto, si hay alguna de las condiciones que no se cumple, la función pasaría a ser discontinua, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer acá este ejemplo donde yo tomo un determinado gráfico de una determinada función, ¿sí? Primero vamos a analizar que sea continua y después que sea discontinua. En este valor de a, ¿sí? Yo digo, y esto vale b, ¿sí? Si yo me acerco, primero, cuando existe, yo me voy a preguntar estas tres condiciones. Primera condición, ¿existe la función en a? Cuando yo pongo el valor de a, ¿existe un valor de i en el gráfico? O sea, ¿tengo un punto? En este caso sí. Cuando yo me acerco a la a, cuando yo veo cuánto vale a, veo que la i vale b. Entonces, la primera condición sí se cumple, ¿sí? ¿Por qué se cumple la primera condición? Porque cuando evalúo la función en a, en este número que yo tengo acá que es a, el i, ¿sí? O la función me da b. O sea que la primera condición se estaría cumpliendo. Ahora me pregunto, ¿se cumple la segunda condición? ¿Existe el límite? Ya dijimos que para que exista el límite tenían que existir los dos límites laterales y ser iguales. Entonces, ahora como analizábamos el límite lateral, ¿no? Me acerco viniendo por derecha, ¿sí? Cuando vengo por este lado, estoy viniendo por derecha. Vengo por derecha, obviamente el pedacito de gráfico que analizo es este, que ahora lo voy a poner con color, y voy a poner cada límite con color. Entonces, cuando vengo por derecha, me estoy acercando a este valor A, ¿sí? Viniendo por derecha, voy barriendo el gráfico, y el pedacito de gráfico que me interesa justamente es este que está de este lado, ¿no? Porque estoy viniendo por este lado, por derecha. Lo que vemos que cuando yo me acerco por derecha, ustedes piensen que, ¿qué le va pasando al gráfico? ¿Sí? ¿Qué le va pasando a los valores de i? A medida que yo voy barriendo el eje de las x para este lado, la i va a ir tomando valores cada vez más cerquita al b, viniendo desde arriba, porque este gráfico viene desde arriba, ¿sí? Entonces esto se lee así, en x con el dominio y en y con la imagen. Entonces, el límite, cuando x tiende a A, viniendo por derecha, y ahí le poníamos el más, ¿se acuerdan? De esta función f de x, esta función se llama f de x, este gráfico que hice acá, vemos que cuando yo me acerco al valor A, el gráfico se acerca al valor B, ¿sí? Y ahora voy a analizar viniendo por izquierda, lo voy a usar en otro color. Cuando yo vengo por izquierda, acercándome al valor A, ¿sí? Lo que veo que el pedazo gráfico que me interesa es este que está de este lado, porque está justamente con valores más chiquitos que A. Entonces, cuando voy tomando valores de X cada vez más cercanos a la A, lo que vemos es que el gráfico fue tomando valores cada vez más cercanos también a B. Entonces, el límite cuando X tiende a A, pero ahora viniendo por izquierda, de esa función f de x, también me da b. Como los límites laterales son iguales, nosotros de acá podemos decir que entonces existe el límite, ¿sí? Entonces existe el límite cuando x tiende a de esa función f de x. ¿Y nos dio cuánto? Bueno, en los dos casos da b. Bien, nos dio b. Bien. Entonces ahora planteamos la tercera condición. La tercera condición nos decía, si f en a es igual al límite cuando x tiende a de esa función, si son iguales, entonces
se estaría cumpliendo la tercera condición que tengo acá y además existiría una función continua en ese punto, que es nuestro caso. Vemos además que es una función continua. Bueno, esto se escribe así: f en a es igual a b y el límite cuando x tiende a A de f de x también es igual a b, entonces la función es continua en ese punto. Es continua en x igual a A. ¿Sí? Así analizamos qué pasa con la función continua. Bueno, ahora voy a hacer lo mismo, ¿sí? Pero vamos a analizar con una función que sea discontinua. ¿Bien? Porque ya sabemos que va a ser discontinuo porque vamos a tener que levantar el lápiz para graficarlo. Entonces, mi gráfico ahora va a ser este. Tengo el eje de las X, tengo el eje de las Y. Y por ejemplo, cuando yo me acerco a un valor A, ¿sí?, la función hace esto. Acá lo incluye a la A, ¿sí? Y hay otro pedacito de función que no incluye al valor A, ¿sí?, que podría ser una recta hacia arriba, por ejemplo. Cuando x vale A, la función en este punto vale B y en este punto vale C. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a analizar la continuidad de la función en x igual a A. Esto es lo que quiero analizar. Quiero saber si esa función es continua en x igual a A. Entonces, planteamos las tres condiciones. Primera condición, teníamos que ver si existía, yo siempre digo, bueno, pregúntate, ¿existe la función evaluado en A? Y mira el gráfico, ¿sí? O reemplazar en la función en todo caso, dependiendo qué tengas para analizar. En este caso tenemos un gráfico. Yo miro mi gráfico y digo, bueno, acá, ¿se acuerdan que el puntito quería decir que lo incluía? Y el agujero quiere decir que la función no está incluyendo en este tramo, o sea, para los valores más grandes que A, no incluye a la A. Toma valores muy cerquitas a la A, pero a la A no lo tomaba. Entonces, ¿existe la función? Acá no, pero acá sí. Entonces, en este caso, sí existe la función y cuando evalúo en la función, pongo el A, que sería un número, ¿no? Pongo el A en esa función, a mí me dio, en este caso, B. Después todo esto lo vamos a poner con números para que lo vean más claro. Pero está bueno analizar todo con la matemática con letras también. Bien, entonces primera condición, se cumple. ¿Sí? Yo acá le pongo un tilde, le pongo se cumple, existe la función evaluada en ese valor A. Segunda condición, dijimos, ¿existe, pregunto, el límite cuando x tiende a A de f de x? Entonces, yo ahí, como me estoy haciendo la pregunta, lo voy a analizar. Para saber si esto existía, teníamos que analizar los límites laterales. Y esos límites laterales tenían que existir y ser iguales para que exista el límite en ese punto. Entonces, me voy a acercar a A por derecha. Voy a ir tomando valores de x cada vez más cerquita a la viniendo por derecha. Y cuando yo tome valores de x cada vez más cerquita de A, yo siempre les digo, imaginen esto, que estoy tomando estos valores, estoy analizando este pedazo de gráfico. Chucu, 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 subo hasta acá, vengo para acá, voy a tomar estos valores de y. Quiere decir que el pedazo de gráfico que yo tengo que analizar es este que está acá. Barremos el gráfico de la función acercándonos a A y vemos a ver a qué valor se acercó la y o el gráfico o la función. Entonces, vemos que cuando yo me voy acercando a la por derecha, el gráfico se va acercando a este valor C. Entonces analizamos eso. Límite, cuando x tiende a A por derecha de esa función, me dio C. ¿Bien? Y ahora voy a analizar el límite, pero acercándome a A, pero ahora por izquierda. Entonces vengo de este lado, me voy acercando a la de este lado y veo que la iba tomando estos valores que tengo acá. ¿Lo ven? O sea que el pedacito de gráfico que me interesa es este. Y cuando yo voy barriendo el eje de las X acercándome a la A, ¿sí?, por izquierda, vemos que el gráfico va a ir tomando valores más cerquita hasta llegar al B. Entonces, el límite
cuando x tiende a A por izquierda de esta función f de x, me dio en este caso b. ¿Qué conclusión sacamos acá? Bueno, que estos dos límites no son iguales. Acá me dio c y acá me dio b. Podrían ser 3 o podrían ser 5 y 3, o sea, cualquier número, ¿no? Entonces, ¿qué definimos de acá? Que no existe el límite cuando x tiende a A de esa función. Esta sería mi conclusión. O sea que la segunda condición no se cumple. Por lo tanto, si no se cumple la segunda condición, no se nos va a cumplir la tercera condición. La tercera condición me decía que f en A sea igual al límite cuando x tiende a ese valor A de esa función, ¿sí? Entonces, ¿se cumplió la primera? Sí, pero no se cumplió la segunda. Quiere decir que estas dos, entonces, no son iguales. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de acá? Como no se cumple la tercera condición tampoco, nosotros vamos a decir que la función es discontinua en ese valor de x, en x igual a en este caso, ¿sí? Es discontinua en ese valor de x, y lo vemos claramente en el gráfico que es discontinua en ese valor de x. Así analizamos la continuidad de una función, viendo si se cumplen las tres condiciones. Después vamos a ver que hay distintos tipos de discontinuidad, ¿sí? Que se llaman esenciales y evitables. Pero para analizar esto necesitamos saber, entonces, si se cumplen las tres condiciones, como habíamos dicho en el gráfico anterior, se cumplían las tres condiciones, acá se cumplía la 1, se cumplía la 2 y se cumplía la 3, entonces la función era continua en ese valor de x igual a A. Si alguna de las condiciones no se cumple, ¿sí? Puede ser que se cumpla esta y que esta no. Si alguna de las condiciones no se cumple, por supuesto, la tercera, y ahí es donde tenemos que la función es discontinua en ese valor de x. ¿Bien? Bueno, espero que sea útil. Después haremos todo esto con ejercicios.